damos inicio a un nuevo estudio y le damos gracias al Señor por eso. Vamos a ir a la palabra del Señor, San Juan capítulo 6, versículo 44 y 45. San Juan capítulo 6, versículo 44 y 45. Gloria sea al Señor. Dice: ninguno puede venir a mí. Fíjese que estaba viendo unas cosas bien interesantes. Ninguno puede venir a mí, Jesucristo hablando, si el Padre que me envió no lo trajere, y yo le resucitaré en el día postrero. Versículo 45. Escrito está en los profetas, y serán todos enseñados por Dios. Así que todo aquel que oyó al Padre y aprendió de él, viene a mí. Como ya lo hemos anunciado, el título del estudio que vamos a dar inicio esta noche es De regreso a la escuela del Padre. De regreso a la escuela del Padre. Alabado sea el nombre del Señor. Ahora, fíjese que es bien interesante, porque cuando Jesús dice, miren lo que dice ahí, versículo 45, dice: y serán todos enseñados por Dios. Así que todo aquel que oyó al Padre y aprendió de él, viene a mí. O sea que cuando Jesús dice todo aquel que oyó, está dando a entender que escuchó, pero escuchó una enseñanza. O sea, no solamente que oyó un ruido, sino cuando dice oyó, implica que escuchó una enseñanza. ¿Por qué? Porque mire lo que dice el versículo: todo el que oyó, ¿y qué dice? Aprendió. Entonces lo que oyó, ¿qué fue? Fue una enseñanza, la cual le llevó a aprender. Entonces eso es lo que está diciendo Jesús. Dice que todo aquel que oyó. Entonces mire lo que está diciendo Jesús. Dice: todo aquel que recibió una enseñanza del Padre, ok, todo aquel que escuchó, versión BLPH dice, recibe su enseñanza. Entonces la palabra oyó en el original significa escuchar, pero se refiere, dice, considerar lo que se dice o se ha dicho. Considerar lo que se dice o se ha dicho. Percibir por el oído lo que es anunciado en la presencia de alguien. Debo repetir eso. Percibir, ahí donde dice oyó, esa palabra oyó significa percibir por el oído lo que es anunciado en la presencia de alguien. O sea que eso que oyó, esa enseñanza que recibió, la recibieron en presencia del Padre. Ok, continúo. Dice también prestar oído a una enseñanza a un maestro. Ok, en otras palabras, Jesús está diciendo: todo aquel que estuvo en la cátedra del Padre viene a mí. O sea, que aprendió, el que estuvo ya en la cátedra, en la clase del Padre, ya estuvo escuchando y aprendió, es el que viene a mí. Entonces entendemos que si dice, mire lo que dice ahí, es que quiero irlo desmenuzando poco a poco. Entonces dice que el que oyó, el que recibió la clase o la cátedra, y dice y aprendió. Entonces quiere decir que unos que fueron a la clase pero no aprendieron, porque no dice todo aquel que oyó o que recibió la clase viene a mí, ¿verdad que no dice eso? Sino que dice el que oyó, el que se le fue enseñado por el Padre, pero que aprendió la enseñanza, ese es el que viene a mí. Entonces yo entiendo que entonces quiere decir que hubieron unos que tomaron la clase pero que no aprendieron, y esos que tomaron la clase y no aprendieron son los que no vienen a Jesús. Y aquellos que tomaron la clase y pasaron la clase
somos aquellos que venimos a Jesús. Entonces quiere decir que si nosotros estamos aquí, esto para mí causa mucho gozo, querido. Quiere decir que si estamos aquí es porque tomamos la clase del Padre y la pasamos. Sí, porque me estoy explicando, ¿verdad? Que dice, Jesús dice, el que escuchó al Padre, pero ese escuchar implica a escuchar una enseñanza, es a oír, estar en presencia de alguien que está hablando y estarle atento. Y lo confirma al decir y aprendió. Entonces quiere decir que se tomó una clase con el Padre y que hubieron unos que aprendieron, que pasaron la clase, y aquellos que aprendieron, que pasaron la cátedra, que pasaron la clase, son aquellos que venimos hoy y le damos la vida a Cristo. Y aquellos, entonces, estoy como recopilando todo nuevamente. Entonces aquellos que tomaron la clase, porque se sobreentiende, ¿no? Que se dice oyeron y aprendieron. O sea que otros oyeron pero no aprendieron. O sea, tomaron la clase pero no la pasaron. Y como no la pasaron, no pueden venir a Jesús. O sea que entonces quiere decir de que usted y yo estamos aquí porque escuchamos al Padre. Escuchamos al Padre, recibimos una clase del Padre, la pasamos y hoy estamos aquí sirviendo y siguiendo a su Hijo, nuestro Señor Jesucristo. Ahora fíjese, se lo voy dando poquito por poquito porque yo no quiero que usted va a creer. Yo perdone que me sonría, pero es que estoy bien gozoso. Yo no sé cuánto tiempo tengo de predicar y créame que yo estaba que ya no aguantaba las ganas de llegar acá, fíjese, y de compartir lo que Dios ha puesto en mi corazón. Ahora entonces, fíjese pues, Jesús dice, ayúdeme acá, ¿a quién oyeron primero? ¿Al Hijo o al Padre? Al Padre, porque ahí dice, ¿verdad o no? Todo aquel que, número uno, oyó al Padre, entonces ya número dos, viene a Él, ¿verdad? Ahora, si viene a Él es porque le tuvo que haber escuchado, o sea, escuchó el llamamiento. Pero para poder escuchar a Jesús, antes tuvo que haber escuchado a Dios. Para haber escuchado al Hijo, antes tuvimos que haber escuchado al Padre. Ahora, entonces la lógica nos dice que ¿cuándo fue que tomamos, que escuchamos? ¿Cuándo? La pregunta, la incógnita sería, ¿cuándo es que tomamos esa clase? La pregunta es, ¿cuándo recibimos la cátedra del Padre? ¿Cuándo fue que Él nos enseñó? Porque yo no me recuerdo haber estado en una clase con Dios que me haya enseñado para que y la haya pasado y me dieran un diploma y por eso ahora vengo a Cristo. ¿Se recuerda usted? Porque si se recuerda, dígame cuándo. Pero lo que sí queda claro, mis amados, es de que antes de seguir a Cristo, entonces tuvimos que haber estado ya en esa clase del Padre, en esa cátedra del Padre. Entonces esa clase tuvo que, ¿cuándo es lo que estamos tratando de averiguar? Pero de seguro tuvo que haber sido antes de que viniéramos a Cristo. Tuvo que haber, ¿por qué? Porque aquí dice, porque solamente el que aprendió de la clase, el que pasó la clase, es el que viene a Jesús. Entonces quiere decir que la clase, la cátedra, fuimos a la escuela de Dios, a la clase del Padre, fuimos antes que entregáramos nuestra vida al Señor Jesucristo. Mire, le voy a dar unos ejemplos. Juan capítulo 1, versos 32 al 34. También dio Juan testimonio. Juan viene dando testimonio, explicando, diciendo, mire lo que dice: vi al Espíritu que descendía del cielo como paloma y permaneció sobre él. Eso está, vamos a decir, él está diciendo, yo vi al Espíritu que descendió. Ahora, mire lo que dice el versículo 33. Y yo, ¿qué dice? Yo no le conocía. Yo no sabía quién era el Mesías. Él conocía a Jesús, su primo. Pero dice, yo no sabía que él era el Mesías. La única razón por la que yo supe, dice, porque el que me envió. ¿Quién le envió? ¿Quién envió a Juan el Bautista? El Padre. El Padre, Dios, envió a un mensajero delante de Jesús para que le preparara el camino. Entonces, cuando vino Juan el Bautista a anunciar de Jesús,
Él antes ya había tenido un trato con el Padre. Él antes ya había estado en la escuela del Padre, en la cual él aprendió a reconocer quién era Jesús. Porque dice, yo no sabía. La única manera que yo supe que era el Mesías es porque vi que el Espíritu Santo en forma de paloma vino y se reposó sobre él. Entonces Juan, él es el Mesías. ¿Por qué? Porque mire lo que dice aquí. Porque el que me envió a bautizar con agua, aquel me dijo, aquel me enseñó. ¿Quién? El Padre. El Padre me enseñó, el Padre me dio una clase. Aleluya. Dice, y esta es la clase: sobre quien vea descender el Espíritu y que permanece sobre él, ese es el que bautiza con el Espíritu Santo. Entonces Juan no sabía. Juan vio a Jesús pasar muchas veces, pero ¿cuándo fue que él dijo, este es el Mesías? Él es el que bautiza con el Espíritu Santo. Él es el Hijo de Dios. Él es el que yo vengo hablando. ¿Cómo supo él? ¿Cómo fue que él dijo, él es? ¿Cómo lo reconoció? Lo reconoció a través de la enseñanza que había adquirido. ¿De quién? Del Padre. Entonces, para que él pudiera venir a Jesús, para que él reconociera quién era Jesús, y no solo que lo reconociera, sino que él diera testimonio, dijo, yo estoy seguro que él es Jesús, dijo. Él es el que bautiza con Espíritu Santo. Yo no soy digno ni siquiera encorvado de desatar sus sandalias. Yo no soy digno porque él es antes que yo y él es más grande que mí. Él empieza a darle la gloria. Pero ¿cómo es que él sabía todo esto? ¿Cómo pudo entender? Por causa de la clase que previamente había recibido del Padre. Porque se recordó de la clase. Me recuerdo que Dios me enseñó, Dios me dio una enseñanza, el Padre me dio una enseñanza, y en esa enseñanza él me dijo, sobre quien desciende el Espíritu Santo, él es. Entonces cuando él fue, a causa de la enseñanza previa recibida del Padre, fue que él pudo reconocer quién era Jesús. Entonces, cuando recibimos la clase, tiene que ser antes de que entreguemos nuestra vida a Cristo. Recibimos una clase del Padre y la tenemos que pasar, y los que la pasamos estamos aquí. Mire, si usted siempre perdía todas las clases en la escuela, gloria a Dios, porque pasó la clase más importante de toda su vida. Mire, continuemos. Mateo 16:17. Mateo 16:17. Entonces le respondió Jesús: bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino que dice, fue mi Padre el que te lo enseñó. Dice, sino fue mi Padre que está en los cielos. Entonces Jesús les quiere dar una enseñanza. Jesús está con sus discípulos. Ahí están los 12 discípulos, por supuesto, ahí está Pedro. Y Jesús hace una pregunta. Conocemos esa porción bíblica, pero la respuesta de Pedro es, tú eres el Hijo de Dios. Y Jesús sabe que la única razón por la que Pedro sabía eso era porque él había sido enseñado del Padre. Pregunta, por lógica, yo no quiero insultar su coeficiencia, no quiero insultar su sabiduría, pero si Pedro está diciendo ahorita, tú eres el Hijo de Dios, y Jesús le dice, eso te lo reveló no te lo reveló ningún hombre, te lo reveló el Padre. Pregunta, ¿cuándo fue que el Padre le reveló eso? ¿Después de que él dijo que Jesús era el Hijo de Dios, o antes que él dijo que Jesús era el Hijo de Dios? Antes. Porque la razón por la que él supo que era el Hijo de Dios era porque previamente ya se le había revelado. Hermano querido, dice la Biblia, el hermano Wilito predicaba, creo que la última vez que predicó, y mencionaba cómo es de que él tenía todo y lo dejó. Ahora, tú no tienes la mejor pesca de toda tu vida y lo dejas por seguir a cualquier hombre, por cualquier emoción. Por emoción tal vez cierras el negocio un día, pero que dejes todo, hasta la familia. Por eso que él después le dice, Señor, a los que dejamos casa, familia, lo dejamos eso, ¿qué nos vas a dar? Porque él literalmente lo dejó todo. Ahora, si él lo dejó todo, era porque ya él había entendido que aquel que seguía era el Hijo de Dios viviente.
Entonces, pero para que lo siguiera, para que lo reconociera, Jesús nos está diciendo: lo que pasa, Pedro, que a ti, tú estás conmigo, tú estás confesando mi nombre, tú estás diciendo que yo soy el Hijo de Dios, me estás dando gloria, me estás sirviendo, tú estás sentado aquí escuchando mi enseñanza, porque ya antes mi Padre te había dado una enseñanza. Ya mi Padre antes te había mostrado, te había revelado quién yo era, y por eso es que estás aquí conmigo. Entonces, nosotros una vez más, querido, estamos aquí porque ya el Padre nos reveló. Ya el Padre ya no es una emoción, no es solamente un tal vez. No estamos seguros de que Cristo es el Hijo del Dios viviente, y estamos seguros porque el Padre nos lo ha revelado. Entonces, así como Pedro, la razón por la que estaba ahí con Jesús, nosotros la razón por la que adoramos a Jesús, la razón por la que nos sentamos a escuchar sus enseñanzas, la razón por la que viajamos desde nuestras casas a venir a este lugar, la razón por la que le servimos, la razón por la que levantamos nuestras manos, la razón por la que de nuestros labios salen palabras de amor, es porque reconocemos que Él es el Hijo de Dios. Pero eso lo hemos recibido porque antes ya el Padre nos había enseñado. Oh, bendito sea Dios. Y antes el Padre nos reveló y dijo: Él es mi Hijo. Te voy a dar una señal para que sepas que Él es mi Hijo. Ahora a Juan dijeron, cuando veas que decían el Espíritu Santo. Ahora yo no sé qué clave le dieron a usted, qué clave me dieron a mí, pero hubo un tiempo en que algo nos dio testimonio, decir: este es el Hijo de Dios. Pero es por causa de que ya habíamos sido enseñados previamente. Mire lo que dice San Juan 17:6. San Juan 17:6. He manifestado tu nombre a los hombres que del mundo me distes. Tuyos eran y me lo distes, y han guardado tu palabra. Amén. Ahí lo explica súper claro, pero se sobreentiende que si yo le digo a usted: usted me dio esto, quiere decir que antes que yo lo tuviera, ¿quién lo tenía? Usted, el que me lo dio. ¿No es cierto? Entonces ¿qué es lo que Jesús está diciendo? He manifestado tu nombre a los hombres que del mundo me diste. Entonces Jesús está diciendo: antes de que yo los tuviera, antes que fueran mis alumnos, tú ya los tenías, ya fueron tus alumnos, pasaron tu clase, ahora están en mi clase. ¿Qué le parece? Dice: tuyos eran y me los diste. O sea que éramos del Padre, y el Padre nos dio con Jesucristo. O sea que estuvimos con el Padre antes, le pertenecimos al Padre, y el Padre nos confió, por decirlo de esa manera, con Jesucristo. Dice: ellos eran tuyos, mis discípulos, dice Jesús, ellos eran tuyos antes. Ahora son mis discípulos porque antes fueron tus discípulos. La razón por la que están conmigo es porque tú me lo dices. Estaban contigo y tú me lo diste. Ahora la pregunta permanece, porque ya que no la hemos contestado: ¿cuándo es que fuimos los alumnos del Padre? ¿Cuándo recibimos esa cátedra? ¿Cuándo recibimos esa clase con el Padre donde aprendimos? Y la que algunos fallaron, pero gracias a Dios que usted y yo no la reprobamos, sino que la pasamos. Gloria sea a Dios. Y por eso es que estamos acá. Ahora, ¿cuándo fue que recibimos esa clase? ¿Cuándo fue que el Padre nos habló? ¿Cuándo fue que el Padre nos enseñó a poder discernir, permítanme estar este término, a detectar, a entender quién era Jesús? ¿Cuándo fue que fuimos a la clase cómo reconocer al Mesías 101? ¿Cuándo fuimos a la clase de cómo reconocer al Mesías 1? ¿Cómo reconocer al Mesías 2? ¿Cuándo fuimos a una clase a una escuela donde escuchamos y aprendimos una enseñanza que nos llevó a después poder reconocer quién era Jesús y entregarle nuestra vida? Eso me da tanto gozo, porque usted y yo somos escogidos. Usted y yo estamos aquí, no fue por casualidad. Lo que pasa es que no tenía nada que hacer y una señora se me atravesó. No, Dios todo lo tiene, permítame usar este término, fríamente calculado.
Dios es un Dios perfecto, es un Dios de propósitos. Y Dios hace que lo que tenga que hacer. Si Dios tiene que hacer algo, lo va a hacer. Para Dios hace, o que tengas que tener un carro nuevo para que de esa manera tú conozcas al que vende carros y que él te predique, o que tú le prediques al que vende carros, o que tengas una llanta ponchada y que vayas y que le prediques al que está ahí donde arregla llantas, o que él te predique, o que tengas que agarrar el bus y te quedas sin carro para que ahí en el bus alguien te predique o tú le prediques a él. Dios lo mueve todo tan perfecto y estamos aquí por su misericordia, porque Dios nos llamó a su clase, nos enseñó, aprendimos y ahora reconocemos que Él es el Hijo del Dios vivo, y ahora reconocemos que Cristo es el Mesías. Ahora entendemos, estamos seguros que Él es el camino, la verdad y la vida, y que nadie puede ir al Padre si no es por Él. Pero ¿cómo estamos tan seguros si nunca hemos visto a Jesús, nunca hemos visto a Dios? Es que estuvimos en una clase del Padre y ahí aprendimos, y ahí nos dieron, yo no sé qué, hermano. A Juan le dijeron, cuando mires que decían el Espíritu. Pero nosotros no sé qué nos dijeron, no sé qué nos enseñaron, que ni nos acordamos, pero ahí estaba. Y a su dado tiempo, a su momento, dijimos: sí, Él merece que le entregue mi vida. Sí, Él es el que me va a dar vida eterna. Sí, Él es el Hijo de Dios. ¿Por qué? Porque estuvimos en esa clase con el Señor. Pero entonces, volviendo a lo mismo, tuvo que haber sido antes que entregáramos nuestra vida a Cristo, ¿verdad? Eso creo que queda claro, ¿verdad? Ok. Ahora, ¿pero cuándo? ¿Cómo? Cuando leímos la palabra de Dios. Por ahí nos pudo haber enseñado y nos sigue enseñando. Amén. Ahora, le hago una pregunta. Si usted entregó su vida a Jesús a los 20 años, ¿verdad? Entonces quiere decir que esa clase la tuvo que haber tenido antes de los 20 años. ¿Sí o no? Ok. ¿Y si entregó su vida a los 15 años? Tuvo que haber tenido esa clase antes. Pregunta, porque lo pasa. ¿Y si entregó su vida a los 8 años? ¿Cuándo recibió esa clase? Yo espero que usted no piense que estoy loco. Por eso poquito a poquito se la fui así, dando por dosis, ¿verdad? Ahora, entonces repito, si entregó su vida a los 7, los 8 años, porque hay niños que a esa edad Dios trata con ellos. Y mire, Jesús ya estaba en el templo aprendiendo a los 12 años. Entonces, ¿cuándo recibió esa clase? Cuando tenía 4, 3 años, 2 años. Ahora, la pregunta es: ¿qué pasa con aquellos que toda su vida sirvieron a Jesús? Que sus padres fueron cristianos y él siempre conoció a Jesús. Y claro, llega el momento que aunque nazcan, uno no nace cristiano. Uno nace caído, uno nace en la condición de pecado. Y cuando uno viene a Cristo, Jesucristo le resucita el espíritu a uno. Ahora, ¿qué pasa con ellos? ¿Qué pasa con aquellos que toda su vida han estado en la iglesia y todo el tiempo han ido, conforme iban creciendo, ya sabían 2, 3 años, ya sabían, oían Jesús, ya oían Jesús, y llegó el tiempo que hizo su confesión, pero todo el tiempo él conoció el evangelio, o ella, y permaneció en él? ¿Qué pasaría? ¿Cuándo fue esa clase? Ahora, estoy hablando de, estuvimos en una cátedra, en una clase, quizás no es de que así, ¿verdad? Y Dios estaba así: niños, pongan atención, ¿verdad? Yo lo estoy presentando en esa manera porque en esa manera, una manera que yo me puedo dar a entender, y creo que a usted se le facilita entender. Mas sin embargo, aunque no haya sido en algo como de esta manera, en un momento Dios nos tuvo que hablar, Dios nos tuvo que enseñar, para que un día, cuando alguien nos evangelizara, algo pasó y entregamos nuestra vida a Cristo. Entonces, ahora pregunto, no se vaya a molestar, no va a decir: la gran, este pastor ya se volvió loco. Solo voy a hacer una pregunta y le voy dando Biblia así, poquito por poquito. ¿No será que esa enseñanza nos la dio el Padre antes que naciéramos? Pensemos, porque tuvo que haber sido antes que entregamos la vida a Cristo.
Y yo le hago una pregunta: ¿usted se recuerda alguna vez teniendo una conversación con Dios y que Dios le dijera: mira, cuando aparezca aquella señora con un vestido rojo y te hable, ella te habla del verdadero evangelio? ¿Alguien tuvo algo así? Yo creo que puede haber pasado, pero la mayoría de nosotros no es así. Mas sin embargo, se nos enseñó algo, porque claro, lo dice Jesús: el que oyó al Padre y aprendió, ese es el que viene a mí. Entonces algo no queda duda, es de que eso que escuchamos y que aprendimos tuvo que haber sido antes y que fue del Padre. Pero no sería que fuera antes que naciéramos. Mire, San Juan capítulo 17 versículo 23. San Juan 17, 23. Mire lo que dice: yo en ellos y tú en mí, para que sean perfectos en unidad, para que el mundo conozca que tú me enviaste y que los has amado a ellos como también a mí me has amado. Mire lo que dice ahí, quiero llamar su atención a eso. Dice: los has amado a ellos como también a mí me has amado. Nueva Versión Internacional dice: los has amado a ellos tal como me has amado a mí. Entonces Jesús está diciendo: mis discípulos, tú los has amado de la misma manera que me has amado a mí. Así como tú me has amado a mí, esa es la manera que tú amas a estos discípulos que tú me has dado. La pregunta sería entonces: ¿en qué manera ama el Padre a Cristo? Porque esa es la manera que nos ama a nosotros. Entonces mire lo que dice el siguiente versículo, versículo 24: Padre, aquellos que me has dado, quiero que donde yo estoy, también ellos estén conmigo, para que vean mi gloria que me has dado, porque me has amado. ¿Qué dice? Desde antes de la fundación del mundo. O sea, el mundo no existía, el cosmos no existía. Y obviamente el Padre amaba al Hijo. Y Jesús dijo: ¿cómo dijo que el Padre nos ama a nosotros? De la misma manera que lo ama a Él. Pregunta, ¿de qué manera te ama Dios a ti? De la manera que amó Jesús. ¿Y qué manera es esa? Desde antes de la fundación del mundo. O sea, mira, Dios te ama, querido. Dios me ama. Ya que yo le digo a usted y usted no me dice a mí, pues yo me voy a decir a mí solito: Dios me ama. Ahora, ¿usted amaría a alguien? ¿Usted se casaría con alguien que sepa que 5 años después lo va a traicionar, que 5 años después le va a robar todas las cosas y se va a ir a otro estado? ¿Verdad que no? Y Jesús ya sabía que usted y yo íbamos a ser tremendos. Y de todas maneras nos amó. Y de todas maneras nos amó. Con razón le amamos a Él, porque Él nos amó primero. Alabado sea Dios, aleluya. Entonces, hablo aquí porque entonces aquí vemos un trato del Padre con nosotros antes que naciéramos. ¿O usted ya había nacido antes de la fundación del mundo? No estaba aquí en esta tierra, pero ya Jesús tenía un trato con usted. Entonces, ¿no será que así como ya nos amaba antes que naciéramos, también ya nos daba cierta enseñanza que cuando venimos a la tierra nos ayudó a reconocer a Jesús y lo seguimos? Mire lo que dice Juan capítulo 10 verso 26 y 27. Juan 10, 26 y 27. Pero vosotros no creéis, le está diciendo a un grupo de personas, porque no sois de mis ovejas. Como os he dicho, el siguiente versículo: mis ovejas, ¿qué dice? Oye mi voz y yo las conozco. ¿Y qué dice? Y me sigue. Mire que esto está tremendo. Usted es un dichoso, bendecido, porque usted está en este lugar. Y no me refiero solamente aquí, sino me refiero también en todo el que ha entregado su vida al Señor, todo aquel que está en el Evangelio. Porque Jesús claro dice: ustedes no son de mis ovejas. Entonces está diciendo que hay personas, hay ovejas. Fíjese que le dice: a ustedes aquí todas son ovejas. La única diferencia es de que unas son mías y otras no son mías. Ahí le dice: vosotros no creéis. Híjole, no creen. ¿Por qué? Porque no son de sus ovejas. O sea, que ya eran de Él. Nosotros somos de Él antes de creer. Porque dice: ustedes no creen porque no son mis ovejas. O sea, usted no está diciendo, mire lo que dice:
la razón por la que no creen es porque ustedes no son mis ovejas. O sea, los que creen ya son ovejas mías y por eso es que creen. O sea, no es que ustedes creen y se convierten en mis ovejas, sino que dice, porque son mis ovejas es que creen. Y mire lo que dice: mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen. Ahora, si ponemos solamente mis ovejas oyen mi voz y me siguen, oyen mi voz y me siguen. Pregunta: ¿por qué es que le siguen? ¿Por qué es que dice oyen mi voz y me siguen? Pregunta entonces: ¿por qué es que las ovejas de Jesús le siguen? ¿Por qué qué? Porque reconocen su voz. Ahora, quédese viendo para acá y le voy a decir: la persona que está en la primera línea, segunda línea, tercera línea, primera silla, vestida de una camisa polo azul con los brazos cruzados, decir gloria a Dios. ¿Quién fue? Le dije que no volteara, hizo chanchoí. Ahora, ¿por qué conoció que era Wilito? Pero ¿por qué reconoció la voz? Porque ya lo ha escuchado antes. O sea, si hay un hermano que usted no ha escuchado su voz y le digo que diga algo, vaya, vamos a hacer otra prueba. No vaya para atrás, ¿ok? No le vaya a pasar lo de la mujer de Lot. Hermano, vos que estás allá, di gloria a Dios si me haces el favor. ¿Quién dijo gloria a Dios? ¿Por qué todos no dijeron? ¿Por qué? Porque algunos no lo conocen. Ok, entonces Jesús dice: oyen mi voz y me siguen. ¿Por qué? Porque reconocieron su voz. Pero entonces, ¿cómo es posible que lo reconocieron si no lo habían escuchado antes? Tuvieron que haberlo escuchado antes. Entonces, cuando Jesús se recuerda a Mateo, que estaba en el banco de los tributos, dice que solo volteó a ver y le dijo: sígueme. Y aquel dejó todo y se fue detrás de Jesús. Entonces, las que son mis ovejas, dice el Señor, es porque ya han escuchado mi voz. Entonces, cuando me oyen, la reconocen y se van detrás de mí. Otra pregunta es: ¿cuándo escuchamos esa voz? Que cuando nos hablaron de Jesús, que cuando nos evangelizaron, dijimos: sí, Él es, y nos fuimos detrás de Él, hermano. Qué cosa más tremenda. Porque si está, una vez más, es que no estamos aquí porque usted quiso, porque usted dijo no voy a ser cristiano, sino era porque todo estaba planeado por Dios. Era porque Dios le dio una clase, usted la pasó, ahí aprendió a escuchar la voz de Jesús, de tal manera que cuando tenía 10, 15, 20, 30, 40 años, escuchó de Jesús, escuchó el llamado de Jesús y se fue detrás de él porque reconoció su voz. Entonces mire qué tremendo. Esdras capítulo 1 versículo 1. Esdras capítulo 1 versículo 1. Recuérdense que estamos de regreso a la escuela del Padre. Regreso a la escuela del Padre y vemos cómo es de que tuvimos que ya haber estado en la escuela del Padre, ¿verdad? La pregunta es: ¿cuándo estuvimos en la escuela del Padre? Y yo le estoy diciendo que eso, lo más seguro es que aconteció previo a nuestro nacimiento. Mire lo que dice Esdras capítulo 1 versículo 1. En el primer año de Ciro, rey de Persia, para que se cumpliese la palabra de Jehová por boca de Jeremías, mire lo que dice: despertó Jehová, ¿qué dice? El espíritu de Ciro, rey de Persia. Él no era un judío, él era un rey de Israel, él no era un rey de Samaria, él era un rey de Persia. Era un rey que no tenía, él tenía sus propios dioses. Mas sin embargo dice que Dios despertó su espíritu. Y entonces mire lo que dice: el cual hizo pregonar de palabra y también por escrito por todo su reino, diciendo. Aquí viene lo que él dijo a consecuencia de que Dios le habló su espíritu, a consecuencia de que Dios le despertó el espíritu. Entonces mire lo que dice versículo 2.
Dice: así que dicho Ciro, así ha dicho Ciro, rey de Persia. Mire lo que dice acá: Jehová, el Dios de los cielos. Pregunta, ¿cómo fue que este hombre que no era del pueblo de Dios entendió que Jehová era el Dios de los cielos? Porque ya su espíritu había recibido una enseñanza. O sea, él dijo: Jehová es Dios. No porque llegó alguien a evangelizarle, no porque llegó alguien, sino que Dios trató en su espíritu, le transmitió una enseñanza, le despertó, y a través de eso él recibió esa enseñanza, la revelación, y dijo: Jehová es el Dios de los cielos. Y ahí dice: Él me ha dado todos los reinos de la tierra y me ha mandado que edifique casa en Jerusalén, que está en Judá. ¿Cómo él llegó a toda esa conclusión? ¿Cómo tuvo él todo ese conocimiento? Porque Dios le dio una enseñanza en su espíritu. Dios le inquietó, Dios provocó algo en su espíritu, y a causa de eso fue que él empezó a hablar diferente. Él empezó hasta a escribir diferente. Y empezó, y a todos los que tenía, que eran como esclavos, ahora le da libertad y dice: vayan a hacer casa a Dios. ¿Por qué? Todo por una enseñanza, todo por algo que Dios había hecho en su espíritu. Cuando se la dio, es que ese es el punto que estamos tratando de llegar, ¿verdad? Que tuvo que haber sido antes. Pero lo que quiero enfatizar aquí, querido, es de que en qué parte de él trató, con qué parte de él trató Dios, con qué parte de Ciro trató Dios. ¿Con su cuerpo, con su alma o su espíritu? Con su espíritu. Ahora, la pregunta ¿sería cosa difícil para Dios, que puede hablar, tratar, enseñar con el espíritu de alguien ya vivo? Ahora, ¿sería difícil para Dios hacerlo simplemente antes que naciera? Es que ese es el punto por qué te doy esta porción bíblica. Porque Dios trata en el espíritu de este hombre, y como consecuencia él dice: Jehová es Dios. Entonces, si Dios trató con el espíritu de este hombre ya vivo, ya en esta tierra, ¿no pudiera Dios tratar con nuestro espíritu antes que naciéramos? Creo que para Dios no hay nada imposible. Entonces, versículo 3, aquí confirma esto, lo que Dios le enseñó a este hombre. Mira qué tremendo: quien haya entre vosotros de su pueblo, sea Dios con él, y suba a Jerusalén, que está en Judá, y edifique la casa a Jehová Dios de Israel. Él es Dios. Él es Dios. ¿Por qué? A causa de esa ministración que recibió en su espíritu. Entonces, si Dios puede tratar con nuestro espíritu, es que recuérdese que la Biblia dice que Él es el Padre de ¿cuántos espíritus? De todos. Y hay billones es incontable la cantidad de espíritus. Y de todos los espíritus dice Dios: yo soy el Padre de todos los espíritus. Entonces, si Dios es el Padre de todos los espíritus, Él puede enseñar a nuestro espíritu permítame usar este término, en esta atmósfera, o ¿cómo es este realm? En este hemisferio, yo no sé cómo traducirlo, en esta vida, también nos puede enseñar antes que naciéramos. Recuérdese que la Biblia dice que el espíritu da testimonio a nuestro espíritu. Entonces, ¿con qué es que trata Dios? ¿Cómo es que Dios nos enseña? ¿Qué es lo que Dios inquieta? ¿Qué es lo que Dios atrae? ¿A donde Dios habla? A nuestro espíritu. Por eso es de que cuando estamos apartados de Dios, la palabra no nos cala, no nos hace nada. Porque la parte, el sensor, el detector de la palabra de Dios, que es el espíritu, está como muerto. Hasta que viene Jesucristo, dice que Él es espíritu vivificador. Él viene y despierta nuestro espíritu. Y ahora lo que no entendíamos, ahora lo entendemos. Es como alguien que esté muerto físicamente. Obviamente le está hablando, no entiende, aunque le estén diciendo cosas. De igual manera espiritual, porque el hombre animal no puede entender lo espiritual, dijo Jesús.
Pero cuando ya venimos y Él nos da vida y revive nuestro espíritu, ahora nuestro espíritu está atento. Pero el punto es entonces de que el Señor trata con nuestro espíritu. Y entonces si trata con nuestro espíritu, Él lo puede hacer después de nacer o antes de nacer. Todo esto para respaldar o para ayudarnos a entender que existe la posibilidad que esa clase que recibimos, la cual pasamos, bendito Dios, y nos hace reconocer y seguir a Jesús, la pudimos haber tomado antes de haber nacido. Y bueno, aquí lo hace también con el pueblo. Ahí en Esdras 5, 1:5 dice que también despertó el espíritu del pueblo. Pero en Ageo capítulo 1:14, ya me quedan menos un par de minutos. Dice en Ageo capítulo 1 verso 14, dice: y despertó Jehová el espíritu de Zorobabel, hijo de Salatiel, gobernador de Judá, y el espíritu de Josué, hijo de Josadac, sumo sacerdote, y el espíritu de todo el resto del pueblo, y vinieron y trabajaron en la casa de Jehová de los ejércitos. ¿Por qué es que tomaron esa acción? ¿Por qué es que hicieron todo eso? ¿Por qué es que tomaron todas esas decisiones y esas acciones? Porque Dios había tratado en su espíritu. Dios ya había movido su espíritu. Algo ya les había hablado Dios en su espíritu. Entonces solamente entonces estaban los ejemplos para ver cómo Dios no tiene ningún problema para hablarnos, para tratar con nosotros, para transmitir una enseñanza, la cual puede ser una vez que hayamos nacido o puede haber sido antes, según lo estamos comprendiendo en la palabra. Para ir terminando, mira lo que dice este versículo, lo hemos analizado antes. San Juan capítulo 9 versículo 1, 2 y 3. Lo hemos analizado antes, pero creo que es muy puntual para ayudarnos a entender lo que estamos analizando en esta hora. San Juan 9:1 dice: al pasar Jesús vio a un hombre ciego. ¿De cuándo? Nacimiento. O sea que ¿de cuándo él empezó a ser ciego? Del día que nació. Él ya nació ciego, ¿verdad? Versículo 2: y le preguntaron a sus discípulos diciendo: Rabí, ¿quién pecó, este o sus padres? Pero no tiene sentido, porque dice: ¿quién pecó, este o sus padres, para que naciera ciego? O sea, ellos entienden que él nació ciego y le están diciendo: ¿será que fue por pecado de él que naciera ciego? Y Jesús no le dice: usted, cabezones, ¿cómo va a decir que pecó antes de nacer? Jesús no les contradice eso. Jesús no les reprende eso, sino Jesús no le dice: no es que él haya pecado antes de nacer. O sea, se lo estoy parafraseando. Mira lo que es el versículo siguiente. Respondió Jesús: no es que pecó este, pero pregunta, si fue pecado de él para que naciera ciego, ¿cuándo tuvo que haber pecado? Antes de nacer. Y Jesús que dice: no es que pecó este, pero mire, lo que voy es la respuesta de Jesús. Jesús le dice: ustedes están locos, ustedes están viendo mucha tele. ¿Cómo van a creer? Jesús no, porque Jesús cuando tenía que aclarar las cosas las aclaraba. Y Jesús no iba a permitir que ellos siguieran con una idea errónea, sino que les dice, pero él les dice: no es que pecó este. Se sobreentiende, mis amados, que si nació ciego y se está tratando, se está analizando que si nació ciego es porque pecó, claro está que ese pecado tuvo que haber ocurrido antes de nacer. Y entonces Jesús, al decir no es que pecó, está dando a entender: no, él no pecó antes de nacer, ni sus padres, sino para que las obras de Dios se manifestaran en él. Entonces, cuando él pudo, porque Jesús dice: no fue que él pecó. No, eso no es lo que pasó aquí, ni tampoco los papás, dice. Pero entonces, ¿cuándo pudo haber pecado para que naciera ciego a causa del pecado? Entonces, viéndola de esta perspectiva, no me vaya a tirar tomates. ¿No será que entonces este no era el caso? Porque el caso era para que Dios mostrara su gloria. Pero miremoslo de otra perspectiva. Entonces quiere decir que si hubiera nacido ciego porque él haya pecado, entonces ese pecado tuvo que haber sido antes de su nacimiento.
Entonces, no será así pensando, ¿verdad? Pensando en voz alta. De todas maneras, esto no pasa de aquí, de ustedes que me aman y que no me van a criticar. ¿No será que entonces, viendo este ejemplo de otra perspectiva, no será entonces que aquellos que aquí, como por ejemplo que dicen, fue él el que pecó y ese pecado sería antes de la clase, ¿no será que ese pecado sería no haber pasado la clase del Padre? O sea, dándole una idea, pues, ¿verdad? Porque ¿en qué pudimos haber pecado antes de nacer? Recuérdese que a Judas le llamaron el hijo de perdición. O sea, él nació y ya venía perdido. Ah, sí, te entiendo lo que dice. Sí, 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 porque su cuerpo no existía, ¿verdad? Su cuerpo se formó en el vientre de su madre, correcto. Eso es lo que estamos tratando de aprender. Porque es lo que les decía, ¿verdad? Pensemos, ¿verdad? Y no sé si vamos a poder publicar esto en YouTube o no, porque todos esos miles de gente que miran no vaya a ser, ¿verdad? Pero a lo mejor el pecado fue que Dios enseñó y no pusieron atención a la clase. Yo sé que la manera que se lo digo hasta parece como broma, ¿verdad? Pero yo les he dado todos estos versículos para decirles por qué es que yo llego a ese pensamiento, ¿verdad? Y para terminar, porque fíjese que a David le dieron una revelación que nos puede ayudar también en este lío. Salmo 16:7. Salmos 16:7. Mire que dice: bendeciré a Jehová que me aconseja o me enseña. Otra versión dice que me da clase. No me dice me enseña, perdón. Dice, aún en las noches, aquí dice, me enseña. Pero ¿a dónde le enseña? A mi conciencia. O sea, dice, aún cuando estoy dormido, me da una enseñanza que en lo físico yo ni me percato. Pero a David se le reveló, dijo, yo ya recibí una revelación de Dios. Y dice que yo a veces hasta dormido y Dios me está enseñando por dentro. Entonces dice esta versión, Dios habla hoy: bendeciré al Señor porque Él me guía y en lo íntimo de mi ser me corrige por las noches. Nueva traducción viviente: bendeciré al Señor quien me guía, aún de noche mi corazón me enseña. ¿Sé qué está diciendo? Yo aún en la noche, como dijo aquella mujer, ¿se recuerda? Yo dormía, pero mi corazón estaba velando. Entonces aquí a David se le enseñó, porque ¿cómo él iba a saber que en las noches él recibía enseñanzas a su interior? Tuvo que haber recibido una enseñanza, una revelación de parte de Dios, donde él entendió y dijo, hasta dormido Dios nos está enseñando. O sea, en otras palabras está diciendo, Dios, aunque no estemos conscientes, aunque no nos apercibamos, Dios nos está enseñando por dentro de nuestro espíritu, nuestra conciencia. Entonces, si Dios hace eso, pues podemos entender con un poquito más de facilidad el hecho de que esa clase, esa cátedra, ese tiempo que estuvimos en la escuela con Dios, con el Padre, pudo haber pasado aunque nosotros todavía no estábamos conscientes, aunque nosotros no habíamos nacido, pero que pasamos la clase y cuando estamos aquí en la tierra somos dados a Cristo, pero antes ya le pertenecíamos al Padre. O sea que tú y yo estamos aquí, hermano querido, por la bendita gracia de Dios, por su misericordia. Amén. Le damos un aplauso a Dios. Hasta aquí la palabra.